Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web www.historiaconsentido.com o de nuestra red de podcast SM. Hoy el tema propuesto es Más allá de Miguel Ángel, Úbeda. En la primavera del 2017 se está desarrollando en la National Gallery de Londres una de las más espectaculares exposiciones referidas al arte. En esta exposición, el esplendor de Roma del Alto Renacimiento se traslada a la muestra que se celebra en la muestra londinense, donde conviven la obra pictórica, escultórica, epistolar y de dibujos del maestro Miguel Ángel Buonarroti y de Sebastiano del Piombo. Miguel Ángel había vivido entre 1475 y 1564 y Sebastiano del Piombo había nacido en Venecia entre 1485-86 y había muerto en Roma en 1547. Dos grandes autores. Obras de Sebastiano del Piombo y excepcionales tenemos en nuestro país. Pero antes debemos saber que entre Miguel Ángel y Sebastiano del Piombo existió una relación de amor y odio. Ya sabemos que Rafael y Miguel Ángel mantuvieron una fuerte rivalidad. No se podían ni ver, porque siempre se consideraba uno que era mejor que el otro y estaban los dos pintando dentro del Vaticano y eso era muy complicado. Entre papas, cardenales, amantes, amantos y todo lo que había por allí, pues siempre se producían muchas tensiones. Y Vasari, que es el autor que hemos visto cuando hemos recorrido Florencia, que hizo el libro de las vidas de los pintores y escultores más famosos, afirma que Sebastiano del Piombo apreciaba a ambos, pero que Miguel Ángel se lo quiso ganar al gustarle mucho su destreza en el dibujo y el dominio en el color. Así que en una primera etapa Miguel Ángel fue, en los inicios como pintor de Sebastiano en Roma, fue su maestro, incluso le proporcionó dibujos previos de sus obras para que los completase Sebastiano del Piombo. ¿Qué tenemos dentro de lo que es el gran espectro de obras en los museos y en las catedrales de nuestro país? Pues bueno, tenemos en el Museo Thyssen-Bornemisza está el cardenal Ferry Carondelet con su secretario. Es una obra de 1532 muy bonita. Y en el Museo del Prado hay una serie de obras que proceden de la casa de Medinaceli, que proceden a su vez de Úbeda, Jaén, que es de lo que vamos a hablar luego. Las obras son Cristo con la cruz a cuestas de 1516, La bajada de Cristo al limbo de 1516 también, Cristo con la cruz a cuestas de entre 1532 y 1535 y La piedad entre 1533 y 1539. En el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona, está El retrato de mujer de 1520
Y, sorprendentemente, en la Catedral de Burgos está la Sagrada Familia, una obra de 1520. Por lo que habíamos visto, en un primer momento, Miguel Ángel y Del Pombo eran muy amigos, como os he dicho. Pero esta amistad saltó por los aires. Nos vamos a ir a Roma, nos vamos a ir al Vaticano, a la Capilla Sixtina. Sebastiano del Pombo había convencido al Papa Clemente VI, que era Julio de Médici. Ahora nos están saliendo todos aquellos capítulos que yo os hacía de Florencia, que decía, es muy importante que entendamos el Renacimiento, que entendamos los personajes renacentistas que estaban dirigiendo aquello, porque nos van a salir todos los personajes aquellos que veíamos, tarde o temprano nos van a acabar saliendo en los podcasts. El Papa Clemente VI es convencido por Sebastiano del Pombo de que la obra del juicio final la pintase Miguel Ángel, pero que la pintase al óleo. En cambio, Miguel Ángel Buonarroti, quería realizarla al fresco. Miguel Ángel, ante la idea papal influida por Sebastiano, se enteró de que Del Piombo estaba detrás de eso que él entendió como una confabulación y se calló. Y así estuvo meses que no quería empezar la obra, callando. Le decían, oye, que tienes que pintar esto, ¿no? Le decía, sí, ya haré. Pero no pintaba. Pasó más tiempo y al final Miguel Ángel tomó el trabajo en serio, pero dejó claro que lo que haría al fresco, que lo haría al fresco, pues el óleo, dijo, era algo de afeminados y de personas cómodas y perezosas como Sebastiano del Piombo. Hay que concebir qué odio se tenían, en cuanto podían se vengaban. Y esta injuria separó a los dos, separó a Miguel Ángel y a Sebastiano hasta su muerte. Hemos hablado de Sebastiano del Piombo, hemos visto que tenemos obras aquí, pero ¿y de Miguel Ángel? ¿Tenemos algo? Aquí tengo que decir que volvemos a uno de mis enclaves favoritos. Hemos estado en Roma, en la Capilla Sixtina, con los pleitos de Sebastián y de Miguel Ángel, y nos vamos, como no, a Florencia. La Galería de los Uffizi de Florencia ha restaurado durante 19 años la talla de San Juan Bautista Niño, que formaba parte de la iglesia de San Salvador, conocida como Sacra Capilla del Salvador del Mundo, en Úbeda. Se trata de una pequeña talla de 1,30 m de alta y que se conservaba troceada por los asaltos iconoclastas de la Guerra Civil. Es una obra de mármol de Carrara y fue esculpida entre los años 1495-1496. Las primeras noticias escritas sobre esta obra las tenemos en 1495, que relata que esta obra fue encargada por Pier Francesco de Medici, que era también el gran mecenas de Botticelli. Como veis, nos están saliendo todos los personajes que habíamos visto en Florencia. En 1537, Cosme I de Médicis regala la obra a Francisco de Cobos, que era secretario del emperador Carlos V, y Cobos la envía a España para embellecer el mausoleo que para sí había mandado construir en la capilla de San Salvador de Úbeda, en Jaén. Y ahora nos vamos a Jaén. Porque para Jaén fueron encargadas y llevadas, o compradas por lo menos, las obras que hemos visto de Sebastiano del Pombo y la obra que hemos visto, única pieza que tenemos de Miguel Ángel. Jaén, ¿cómo llegamos? Carretera al sur, podemos ir desde Madrid tomando la A4, la autopista 4 o Antigua Nacional 4, que baja a Andalucía, y cuando llegamos al kilómetro 298 nos desviamos hacia Linares y de ahí ya podemos coger la carretera a Úbeda-Baeza, o bien podemos continuar por la carretera que va desde Linares, la autopista también, que va desde Linares
hasta Motril y cuando llegamos a Jaén desviarnos hasta Baeza-Úbeda. Baeza y Úbeda están las dos prácticamente juntos. Desde Baeza se ve Úbeda y desde Úbeda se ve Baeza. Es unas ciudades que están un poco separadas por unos campos de olivares, pero ya prácticamente se mezclan con polígonos industriales y todas estas cosas que existen ahora en las villas, se juntan las dos ciudades y son dos de las ciudades más revelantes del Renacimiento europeo. Estoy diciendo europeo, no estamos aquí hablando de tonterías, estamos de una excelencia de palacios, de construcciones, de edificaciones, de iglesias verdaderamente increíble. Para entender el Renacimiento, Úbeda y Baeza imprescindibles, visitables, muy bien presentadas todas las obras, bien restauradas, con bastante buen horario para poder visitar los enclaves. En Úbeda, aquí es donde arranco el podcast. Más allá de Miguel Ángel, Úbeda. Y el templo del que os he hablado, el templo singular, que fue asignado nada menos que para una talla de Miguel Ángel. Este templo, como os digo, de Úbeda es de una calidad imponente, imprescindible para el conocimiento del Renacimiento en la península. Vamos a hablar de las teorías de por qué tenemos aquí esta talla. Una es porque el Senado de Venecia se la regala a Francisco de Cobos entre 1529 y 1533, en el momento en que acompañaba al emperador a su coronación en Bolonia. Otra es la primera, la que hemos visto. Y la tercera es que la pieza fue regalada a Diego Sarmiento de Mendoza, cuñado de Francisco de Cobos, cuando visitaba al Dogo de Venecia. Por el inventario del templo vemos que la talla de Miguel Ángel se encontraba aquí ya en 1568. Se trata de la figura como de un niño de unos 6 o 7 años, siguiendo el ademán y el ejemplo de la escultura helenística griega. Y ahora vamos a acercarnos a la que es la magnífica construcción para la cual fue destinada esta talla de Miguel Ángel. Hemos visitado ya Mahamud el otro día y desde allí contemplábamos una obra del Renacimiento burgalés, Santa María del Campo, y su campanario, que lo veíamos marcado en la silueta por la cercanía entre Mahamud y Santa María del Campo. Veíamos un campanario que era obra de Diego de Siloé, 1495-1563. Pues para que veáis que todo está unido en historia con sentido, nos vamos 1000 kilómetros al sur, a Úbeda, y aquí encontramos que el encargado de los primeros diseños de San Salvador es Diego de Siloé, que también lo hemos visto cuando hicimos el podcast del Gran Capitán y San Jerónimo. Veis que está toda la historia, siempre es una red en la cual nos vamos a mover. Diego de Siloé junta en su estilo elementos del arte árabe, del gótico tardío y del Renacimiento italiano, que conoce en Nápoles hacia 1517. Diego de Siloé se inspiró para el proyecto de la planta de esta iglesia de Úbeda en la Catedral de Granada, que a la vez había sido inspirado en el de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Sin embargo, Siloé abandona el proyecto debido al trabajo que tiene en la Catedral de Granada y en 1540 coge la obra Andrés de Vandelvira y a otro ayudante que es Alonso Ruiz. Estos arquitectos continuarán con el proyecto original de Siloé, salvo en el diseño de las portadas laterales y de la sacristía, que es obra expresa de Andrés de Vandelvira. Pero antes que nada, ¿de dónde sale este templo que reúne la única obra de Miguel Ángel y de autores y de pintores que estuvieron allí representados como Pierre de Coec, como Blanc Cleves, como Sodoma, como Sebastiano del Pombo o Tiziano? Pues todo tiene que ver con un personaje que afortunadamente nos dejó este imponente legado arquitectónico.
Estamos hablando de Francisco de los Cobos, que nació en Úbeda en 1577 y murió también en Úbeda en 1547. Si vamos a hablar de Francisco de los Cobos y queremos recopilar todos los títulos y toda la categoría que tuvo, tendríamos para varios tomos, porque fue inmensamente poderoso. Francisco de los Cobos era hidalgo, o sea, no tenía ningún título de nobiliario, formó desde joven parte de la oficina o secretariado que tenían los reyes, de la secretaría de la reina Isabel la Católica con don Hernando de Zafra, que fue secretario de la reina entre 1503 y 1507. Ya en todo momento une Francisco de los Cobos su destino a la estructura de los secretarios de Estado de los reyes. Es hidalgo, como os he dicho, no es noble, pero tejerá con habilidad su peso convirtiéndose en alguien imprescindible. En 1507 muere Hernando de Zafra y el nuevo secretario real es Lope de Conchillos. Él une otra vez su destino y su ayudantía a Lope de Conchillos, y a partir de aquí ya le vemos que en 1508 es contador mayor de Granada. En 1510 es encargado de Hacienda y de Cobros de Fernando el Católico. En 1511 regidor de Granada. En 1513 justicia de Úbeda. En 1516 muere Fernando el Católico y queda Cisneros como regente de Castilla. En este momento piensa que su influencia puede peligrar y Francisco de los Cobos viaja a Flandes para relacionarse con los preceptores que Juana había puesto al futuro Carlos V. Juana y Felipe tenían un hijo que se llamaba Carlos, que era Carlos I de España y V de Alemania, y este se estaba formando para ser el heredero de Juana y de Felipe. Entonces él dijo, como este va a ser el heredero, yo me voy allí, me voy a relacionar bien con toda esta gente y voy a convertirme en alguien que tenga un peso en un futuro. El personaje más influyente que hay en la corte de Carlos es Guillermo de Croix, señor de Chevers, que lo promueve ya este año, en el año 1516, a secretario del rey. En 1519 ya lo vemos vuelto a la península, es comendador mayor de León. En 1520, secretario del rey para cuestiones españolas. En 1522, miembro del Consejo Real. Aquí ya sube de estatus también al casarse con María de Mendoza, una de las familias más poderosas de la nobleza castellana. En el año 1528, el canciller Mercurino Gatinara es destituido y él es nombrado consejero y secretario del Consejo de Estado, entre 1528 y 1529. En 1530 forma ya parte del tándem entre el canciller Granvela, que es el que gobierna el imperio, y él, Francisco de los Cobos, que son los que dirigen prácticamente todo lo que es la política nacional e internacional y del Nuevo Mundo. En 1530 en Bolonia acompaña a Carlos en su coronación. En 1535 acompaña al emperador Carlos en la campaña de Túnez, y a partir de todos estos años, los títulos, las explotaciones mineras, los recursos del Nuevo Mundo ya son incontables. En 1547 se retira a la ciudad que le había visto nacer, a Úbeda, y allí muere ese año. Entenderemos mejor toda su obra y todas estas obras que hizo él al contemplar su faceta de mecenas. Era gran amigo de arquitectos, de escultores y de pintores. Cuando está en Italia, convence al que luego sería su arquitecto, Pedro Vandelvira, de que con las ideas renacentistas que ha aprendido sobre todo en Florencia, se vuelva a España donde dejará magníficas obras. Conoce y trata personalmente con Tiziano, con Sebastiano del Pombo y con casi todos los pintores italianos importantes, comprando tapices, pinturas, esculturas para su palacio y para su mausoleo en su Úbeda. Francisco de Cobos conoció a todos los personajes de la historia de Europa y como secretario real se codeó e intimó con todos ellos.
Vio y vivió el gran renacimiento italiano y en ese espíritu proyecta su tumba. Él sabe que la vida es efímera y que alrededor de la corte, a lo más alto nivel de la corte, es una vida llena de traiciones y de felonías. Y así como él ve que reyes, duques y emperadores preparan sus grandes mausoleos, él, que es un nuevo noble, por matrimonio, por casarse con una Mendoza, se instala en un principio de que el recuerdo histórico solo se podrá conseguir por una huella que quede asociada al arte. Aquí se junta su religiosidad, la tumba en la iglesia, para que el incesante clamor por el alma del fundador y mecenas alcance la gloria divina, y si no es por las obras, pues al menos por las oraciones y por las misas. Todo anima también por el poder económico y la búsqueda de una grandeza deslumbrante. El tener una capilla mausoleo propio no era algo fácil, siempre solían ser enterrados los nobles en las iglesias existentes o en las catedrales. Pero sería en 1535 cuando el Papa Paulo III le concede una bula para la construcción de la capilla. La idea inicial era construir un convento y una universidad. El convento no se construyó y la universidad quedó reducido a un estudio general. La obra no se pudo concluir con el fundador, sino que será su viuda, doña María de Mendoza, quien concluya la obra con el favorito que tenía Francisco de los Cobos, que era el deán Ortega. El proyecto, como os he dicho, estaba ideado por Siloé y fue mejorado por Vandelvira. Recoge la concepción humanista mediante la combinación de dos formas geométricas puras, arquitectónicamente estamos hablando, del círculo y del triángulo. La planta nos recuerda a los tratados de arquitectura de Palladio y de Francesco Giorgio, que equipara a los dibujos con lo que serían las proporciones de un cuerpo humano. Una de las ideas que estos personajes tenían era elevar a los personajes. Tenían que elevar al Olimpo a los personajes humanos, como divinizándolos, a ellos o a los reyes o a los que habían servido, así que había una gran profusión de mitología en las obras palaciegas y religiosas que hacían. La cabecera circular sigue el modelo del Panteón de Roma, con marcado carácter funerario, y la nave central con las capillas laterales recuerda en algo a lo que son las basílicas romanas. La separación entre las dos zonas es una magnífica verja de bronce, obra de Francisco de Villalpando, que nació en 1510 y murió en 1561. Como hemos visto, el deán Fernando de Ortega dirigirá el grueso de las obras. Pero ahora voy a hablaros de otro gran escultor que se suma al proyecto, que se llama Etienne Jamet, que vivió entre 1515 y 1565. Etienne Jamet, francés, pero aquí, con estos nombres, no sé si va a ganarse mucho pan. Y aquí le llamaban Esteban Jamete, Etienne Esteban Jamet, pues lo castellanizaron y le llamaban Jamete. Vino aquí y era francés, de la zona de Orleans. Era luterano y aquí, como estaba trabajando para la Iglesia Católica, estaba muy vigilado por la Inquisición. Pendenciero, que debía ser, porque se le conocen diversos procesos por asaltos y peleas que había tenido, se le apresa y por el proceso que le inician sabemos que estuvo activo trabajando en Cuenca, en Marchena, en Sevilla, en Baeza, en Úbeda, en Carrión de los Condes, en Toledo, en Medina del Campo, en Río Seco, en Valladolid, en Burgos, en Medina del Campo, en Salamanca, en Benavente, en Zamora, en León. Pues estuvo en casi todos los sitios donde se estaban haciendo construcciones, portadas y escultura renacentista. Bien, él supo llevar al cenit del dramatismo, haciendo además un uso abigarrado del espacio, lo que le aproxima casi que estaría en el manierismo. Y se caracteriza por mezclar de una manera casi perfecta temas cristianos con paganos, con fuerte carácter alegórico.
Hemos visto a Hamet, a Jamete, y ahora pasamos a su portada. La portada tiene 3 cuerpos, entre contrafuertes, rematados por un gran frontón triangular, y lateralmente aparecen 2 tribunas con dos pequeñas torres. El primer cuerpo fue trazado por Diego de Siloé, con inspiración en la portada del Perdón de la Catedral de Granada. Sigue esta obra el esquema de un arco triunfal, mostrando un arco de medio punto entre parejas de columnas. Lo más relevante de las esculturas son los dioses del Olimpo. La presencia de tal cantidad de dioses paganos en el intradós de un templo cristiano es al menos una cosa que no es muy típica. Los dioses representados son Neptuno, Vulcano, Venus, Febo, Júpiter, Saturno, Marte, Mercurio, Diana, Eolo y Anteo, acompañados por Cupido en la ménsula. La presencia de Neptuno, Vulcano, Eolo y Anteo representan a los 4 elementos: el agua, el fuego, el aire y la tierra. El resto de los dioses representarían a los planetas, un astruario que el alma humana debería traspasar para llegar al más allá, siguiendo los textos de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Como veis, nos podemos encontrar con el amigo Dante del que hemos hablado cuando recorríamos Florencia. También se le ha dado un carácter maquiavélico a la disposición de los dioses. La guerra, Marte, es practicable si conlleva el buen gobierno, Júpiter, siendo justificada por el tiempo, Saturno. El buen gobierno conlleva el florecimiento de la economía, Mercurio, y el florecimiento de las artes, Febo, así como la fecundidad, Venus, y el florecimiento agrícola y ganadero, Diana. Los 4 elementos junto al amor se reunirían para marcar el comienzo de una nueva época, en clara referencia a la nueva etapa del emperador Carlos, que sería representado como Hércules y al que acompaña siempre ya en las representaciones don Francisco de los Cobos. Todo debemos entenderlo como un discurso moral y político que viene derivado del Príncipe de Maquiavelo, obra que Francisco de los Cobos adquiere en Florencia. También hemos visto a Maquiavelo en sus cuadros y en su presencia en el Palacio Vecchio de Florencia. Y en las enjuntas del arco, en la parte alta, volvemos a la portada, aparecen la fe y la justicia acompañadas por ángeles que sostienen una cartela en la que se definen estas virtudes. Las retropilastras, ubicadas tras las columnas, aparecen cuajadas de decoración escultórica, destacando la presencia de 6 medallones donde aparecen Carlos V, Julio César, Santa Elena, Santa Isabel, don Francisco de los Cobos y su mujer María de Mendoza. En los relieves que se sitúan entre las columnas, 2 escenas: el nacimiento de la Virgen y San Joaquín y Santa Ana se abrazan ante la puerta dorada de Jerusalén. En el entablamento aparecen 2 escenas del Antiguo Testamento: la recogida del maná y la adoración de la serpiente de bronce por los israelitas en el destierro. En el centro vemos centauros y sirenas. En el segundo cuerpo, la transfiguración del Señor en el monte Tabor, y a sus lados San Pablo y San Andrés. Y en el tercer cuerpo, una ventana triple, rematando todo con un gran frontón triangular. Os recomiendo que os pongáis en la visión alguna de las fotos que da la Wikipedia, la ponéis delante y escucháis esto que os estoy contando yo de la fachada y de las construcciones de las imágenes. Se me ocurre para haceros lo más fácil, porque si no a veces suena todo como muy brusco para poderlo servir. 2 contrafuentes flanquean la portada, que tienen en su parte baja 2 relieves mitológicos, los referidos a Carlos V, Hércules contra Centauro y Hércules con los toros de Gerión. Hace, como os he contado, alusión al emperador Carlos V y al origen divino de la monarquía española. En la parte superior de los contrafuertes aparecen unos a modo de guerreros, que en la heráldica esto se llaman tenantes, que sujetan el escudo heráldico de don Francisco de los Cobos, y 2 matronas romanas con rostro triste sujetando el escudo de su mujer,
de Doña María de Mendoza. En la parte inferior de estos grupos escultóricos aparecen los difuntos saliendo de su tumba, lo cual recuerda también el carácter que de sepulcro tiene la edificación. Este carácter fúnebre se rematará también con bucráneos, osamentas de buey, guirnaldas y antorchas, símbolos funerarios empleados en el arte de la antigüedad clásica. Toda la portada recibe el proyecto en parte también de Diego de Siloé. Hay dos portadas laterales, son trazadas ya por Vandelvira y presentan el esquema de arco triunfal. Muestran un arco de medio punto entre columnas corintias pareadas y albergan una importante decoración escultórica basada en grutescos, en armas y en mitología, sobre todo lanzas. Hay lanzas y alguna espada y así como petos de armaduras. La portada está dedicada a Santiago Matamoros, que era el patrón de la Orden de Santiago, a la que pertenecía don Francisco de los Cobos. Y encima de Santiago un tondo o redondel sostenido por ángeles con un relieve de Dios Padre y coronado todo con el niño de la Pasión, o sea, un niño con los instrumentos de la Pasión, con los clavos, la escalera, el martillo para acabar los clavos. A los lados de Santiago aparecen dos basamentos en los que se representa el Arcángel Gabriel y la Virgen María, y sobre estos aparecen San Pedro y San Pablo. Esta es la portada norte. La portada sur también sigue el esquema del arco triunfal, arco de medio punto entre pilastras dobles, decoradas con grutescos y cruces de Santiago. A los laterales aparecen dos pequeñas hornacinas en donde se sitúan con trajes guerreros Melquisedec y Abraham. El segundo cuerpo está dividido en tres calles mediante pilastras y representan los relieves de San Marcos en el centro y a los dos lados San Juan Evangelista y San Juan Bautista. A los lados aparecen las estatuas de la Fortaleza y la Templanza y son rematadas en la fachada con un gran frontón triangular en cuyo interior aparece un tondo que representa la Caridad como una matrona romana con tres niños. A los lados del frontón aparecen dos figuras que presentan una la religión cristiana portando una cruz y otra la religión judaica portando las tablas de la ley. En el vértice de la composición aparece un niño de la resurrección, que ya es un niño representando a Cristo resucitado, glorificado. Interior de la capilla sacra, entramos ya dentro de ella y una imponente solería, un suelo de mármol ajedrezado en blanco y negro nos llama poderosamente la atención. La parte de la nave central está cubierta por una bóveda bahía decorada con nervios fingidos, con tres capillas a cada lado, cubiertas con bóvedas de cañón casetonadas, como si fueran unos cuarterones que tienen como un poco de relieve. En estas capillas existían los grandes tesoros de la colección de Cobos, que pasan a la casa de Medinaceli y que unas son las que hemos visto que están en el Museo del Prado por donación o por cesión temporal de la casa de Medinaceli y otras pues se han perdido con el paso de los tiempos. A los pies del templo se sitúa la tribuna del coro, donde existía un órgano de Diego de Sanforce, construido en 1581 y que se cambió por otro neoclásico en 1795. En esta nave existía una sillería que ahora queda en parte realizada en el siglo XVIII por Antonio Medina, con relieves de los temas de la Vita Virgine y de la Pasión de Cristo. La nave central y la rotonda se unen mediante un arco toral con tribunas, balcones, que servían para integrar el problema de la unión de una y otra parte. Es una de las más magistrales ideas que tuvo Vandelvira. Otro elemento que unifica las dos partes del templo son 12 columnas corintias sobre pedestales adosadas a los muros, que se colocan 6 en la nave y 6 en la rotonda. Y el arco toral se decora con veneras y con tenantes o cariátides que sostienen cruces de Santiago y motivos de esta orden.
Al acceder casi a la rotonda tenemos la reja de Francisco de Villalpando, de la cual os he hablado antes, que posee 2 cuerpos de altura y está dividida en 3 calles, rematándose con una gran crestería. En la parte central, la crestería, aparece el escudo heráldico de los fundadores, rematado con la inscripción Solideo Honor et Gloria, la fecha 1555 y una gran cruz dorada. Y en los laterales de la crestería se sitúan 4 tondos con los relieves de la justicia, la caridad, la esperanza y la fe. En la parte inferior de la reja aparecen una serie de relieves mitológicos que muestran a Proserpina, o la abundancia, y a la fortuna. Y también vemos cabezas de los emperadores de la antigüedad. Ya accedemos a la rotonda, a la parte redonda de la cabecera, que es un gran cilindro que se organiza con 3 arcos separados entre sí por columnas. En el segundo cuerpo se abren alternativamente ventanas y hornacinas, arrancando más adelante la cúpula con casetones y con una pequeña linterna central. El arco central presenta el misterio del titular, el Santísimo Salvador en la advocación de la transfiguración del Señor en el Monte Tabor, realizado por Alonso de Berruguete en 1595. Esta talla sufre muchas transformaciones, las últimas en los destrozos de la Guerra Civil. Se mantiene, eso sí, la imagen de Cristo transfigurado del genio Berruguete. Y esta imagen tiene un dibujo preparatorio sanguina, que es como un carboncillo hecho con un carbón rojo, que es una de las joyas conservada en la Galería de los Uffizi de Florencia. En la base de la transfiguración, en 4 hornacinas, los 4 evangelistas, obra de Pedro de Zayas, activo en Úbeda alrededor de 1635 y 1640, y a esta altura estaba colocada la talla de mármol de Miguel Ángel, que es lo primero que hemos visto. En el segundo cuerpo del retablo, que recoge la escena de la transfiguración, con un modo de cortinón teatral, tallado y dorado, están a esa altura, están las hornacinas donde se sitúan como sentaos San Pedro y San Pablo. Y también están colocadas a esa altura las pinturas de los 4 padres de la Iglesia de Occidente, San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio Magno. Es de destacar las pinturas de la cúpula, que en cada casetón aparece un ángel músico o cantor, siendo todos diferentes. Toda la cúpula se completa con una decoración en rocalla, como si las piedras estuvieran rematadas, todo lo que fueran sus juntas, con unos bellos dibujos. En los laterales 2 pequeños retablos del siglo XVIII, realizados por el escultor del barroco andaluz Agustín Jurado, activo en Úbeda en 1760. Son los 2 muy abigarrados, puro rococó, dedicados a la Virgen y a San José. También existía un púlpito de reja proyectado por Vandelvira, pero no lo conservamos. El otro elemento es la sacristía. Es la obra del proyecto final de Andrés de Vandelvira en 1540, que rectifica el primer proyecto de Diego de Siloé. Es un espacio rectangular oblicuo a la iglesia. La portada es oblicua también para entrar dentro, o en lo que se llama en esviaje, que es una de las obras de más dificultad en cantería. Esta portada presenta bellas esculturas labradas por Jamete con la representación del tema de la visión de Augusto o la leyenda del Ara Cheli. Siguen, os voy a explicar un poco qué es esto de la leyenda del Ara Cheli, siguen la leyenda medieval de Santiago da Varagine, denominada la obra La leyenda dorada, y en lo que se narra lo siguiente: el Senado romano, para compensar los éxitos militares y el periodo de paz de Augusto, le proponen recibir el trato de la divinidad, de que era una divinidad ya el emperador Augusto. Tras la propuesta, el emperador pregunta a la Sibila de Cumas si el mundo vería nacer algún día un hombre más importante que él. Y la Sibila le muestra al emperador la visión de un círculo de oro alrededor del sol y en su centro una virgen llevando a un niño en su regazo. Y la Sibila añadió: este niño será más grande que tú, y se oyó una voz que decía: este es el altar del cielo, Ara Cheli. De aquí viene el nombre de Ara Cheli.
La libertad del trabajo de Hamet en esta zona es claro. Bueno, estamos en la puerta de la sacristía, vamos a entrar adentro y, como os he dicho, estamos en un espacio rectangular que presenta capillas de nicho para albergar las cajoneras que se cubren en sus tramos por bóvedas vaídas, que ya os he hablado al entrar en la iglesia de las bóvedas vaídas. ¿Y de dónde vienen las bóvedas vaídas que tan magistralmente crea y recrea aquí Andrés de Valdelvira? Pues sorpresa, pero no tanto, porque le conocéis. Las bóvedas vaídas vienen de Filippo Brunelleschi, que habíamos visto la cúpula de Brunelleschi en otro podcast. Otra característica es la luz en la sacristía, que entra por 2 grandes ventanales en la cabecera y en el testero. Hamet, como os he dicho, crea en los soportes de la sacristía atlantes y cariátides ataviados como personajes de la escultura hebraica, grecorromana y del lejano oriente. Debajo de estas figuras, bustos humanos insertados en medallones representan la cólera, el amor y el dolor. Y en las enjutas de los arcos aparecen representadas las sibilas que llevan metopas con su nombre. En la clave de los arcos aparecen representados los ángeles con símbolos apocalípticos, que van acompañados por pequeñas figuras que portan la heráldica de los fundadores. Y se remata la estancia con medallones de la familia de don Francisco de los Cobos y de su mujer doña María de Mendoza. Ya veis, hemos cerrado el círculo de Sebastiano del Piombo, las obras que están en el Prado estaban aquí, y con Miguel Ángel, que también estaban aquí. Ahora entendéis por qué tenía yo tanto interés en hacer programas sobre el Renacimiento italiano, sobre Florencia, para hablaros de todos los personajes que luego nos han influido aquí. Nosotros tenemos en la península tan buen arte como tienen los italianos. Tal vez el de ellos es más deslumbrante y en concreto tienen obras que son mucho más peculiares que nosotros. Pero nosotros también tenemos que estar orgullosos de un dignísimo legado que tenemos. Hoy hemos estado con Sebastiano del Piombo y con Miguel Ángel en Úbeda y nos los habíamos encontrado en Londres en la magnífica exposición que se está realizando ahora allí. Esto ha sido Historia con Sentido y un día más, encantado de haberoslo contado, Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.